Algo de una cosa que Fleming considera muy importante, que es la extensión hacia la comunidad. En este caso, a mí me cabe hablar sobre un tema de muchísima importancia, consideramos hoy, que es el tema de la marihuana, debido a que es en el mundo la droga ilícita que más se consume, y nuestro país no es ajeno a esa estadística. ¿Por qué la marihuana no es legal, el alcohol y el cigarrillo, que si es que matan más o alteran más, son legales? Bueno, vamos a hablar un poco sobre estos y otros mitos que hay y verdades de la marihuana en el mundo real, que así se llama la charla. Yo la charla la puedo resumir contando un poquitito como si yo contara el final. En realidad la charla tiene dos objetivos. El primero es el conocimiento del impacto de la marihuana en el cerebro. Fleming es una institución que le importa mucho el cerebro, cómo funciona y cómo es alterado el cerebro. Ese es uno de los objetivos. El segundo es, como les decía, en este momento la marihuana tiene, al lado de toda la cuestión que recién referí, una cantidad de usos medicinales, y hay mucho interés en la ciencia en general, en la medicina, también en la neurociencia, sobre ella. Entonces es importante diferenciar estas dos cosas, ¿no? La marihuana y su impacto en el cerebro, y la cuestión de la marihuana y el uso medicinal de la misma, ¿no? Así que vamos a trabajar un poco sobre eso. Ustedes saben que se llama cannabis sativa, ¿no?, por la planta, y siempre fue considerada en el imaginario popular como una droga menos peligrosa que otras, y como se le han atribuido y se ha demostrado cualidades que pueden ser importantes en el uso de la medicina, también esto ha llevado a confusiones. Pero también tenemos una cantidad de evidencia sobre ciertos riesgos que tiene la marihuana, y en eso justamente nosotros vamos a focalizar sobre el cerebro. El tema de los adolescentes es un tema fundamental, debido a que ellos, así como son nativos de la tecnología, también son nativos con respecto al mundo que encuentran con la marihuana. Entonces todo este tipo de información, que si ustedes hacen la prueba y ponen en Google marihuana, van a encontrar muchísima más información sobre la penalización, la despenalización, la legalización o no, y van a encontrar menos información sobre los aspectos médicos. Otra cuestión importante es que como se planta, aunque esto es ilegal, en los jardines o en lugares diferentes de todos los hogares que les interese, aparece el tema de que es algo natural. Uno ve crecer la plantita, y como ve que es natural y que nadie le ha puesto nada raro, aparece la idea de que la planta entonces va a ser una planta que se le va a poder extraer de ella en el cuerpo de uno esas cualidades medicinales, y que si tiene alguna cualidad que no es buena, esto va a ser sublimado o va a ser diluido en los efectos buenos que tiene. Si nosotros en la entrada de esta charla le hubiésemos dado a cada uno de ustedes una bolsita con sal y con azúcar, probablemente alguno de ustedes hubiese omitido de usarla si son diabéticos o son hipertensos. ¿Por qué? Porque un factor importante también es saber que a no todas las personas la marihuana le va a actuar de la misma forma, porque está demostrado que la marihuana influye como una sustancia psicoactiva y también sistémica, de acuerdo a la genética, a los modelos enzimáticos que tiene cada persona. Es decir, como dicen los jóvenes hoy, a cada uno le puede pegar distinto. Y esto tiene que ver ni más ni menos que con un genoma, con una historia genética familiar, y también con una epigenética, que es el medio ambiente, que sabemos nosotros hoy que tiene muchísima importancia y que antes no se la daba. Muy bien. Aquí está parte de esto último que yo dije. La marihuana, primer mito, ¿es adictiva o no es adictiva? Bueno, ya está demostrado que sí es adictiva. Es mucho menos adictiva que el cigarrillo.
Pero el cigarrillo es la sustancia psicoactiva más adictiva de todas. Es más adictiva que el opio, el cigarrillo, es más adictivo que la cocaína. Lo que pasa es que no es tan lesivo, pero sí es muy adictivo el cigarrillo. Ustedes saben que la estadística de la Organización Mundial de la Salud sobre el cigarrillo es patética, o sea, de cada 10 personas que tratan de dejar de fumar, 0,9 lo logran. O sea que es muy difícil la lucha contra el cigarrillo. La marihuana es menos adictiva, pero hay muchos factores importantes que precipitan que una persona pueda hacerse adicta a la marihuana. Una es la genética, como yo les decía, otra es la edad de comienzo, y eso es muy importante, como vamos a ver. Otro es si también usa otras drogas, por una cuestión de tolerancia celular. Otra es cómo está él en su medio ambiente, si tiene necesidades o motivaciones que hacen que a veces pueda querer acudir a algo que lo estimule, y así sucesivamente. Acá están las estadísticas, les voy a mostrar las estadísticas de cuántas personas pueden tener riesgo de volverse adictos, y ustedes van a ver que la tasa aumenta a 1 de cada 6 si se inicia en la adolescencia, y sube al 50% si el uso de la marihuana es diario. Entonces aquí aparece una de las cuestiones más importantes de esta charla, que es que está demostrado que la marihuana es altamente adictiva y altamente de impacto sobre el cerebro si su uso es cotidiano. Esto es importante porque algunos que son usuarios ocasionales pueden no tener las consecuencias que tienen los que la usan en forma frecuente. Como ven ustedes, esta es una charla no para asustar ni para condenar, sino para informar y para que cada uno le quepa la información de acuerdo también a su interés, su historia y su comunidad. Este es otro tema muy importante. Los productos más tóxicos de la marihuana son el THC, los tetrahidrocannabinoides. Entonces, ha crecido en las plantas actuales la concentración de los productos más tóxicos. ¿Por qué? Porque estos se venden más debido a que tienen un efecto estimulante y alucinógeno también, que antes se decía la marihuana no puede producir alucinaciones. Además que está probado por escritos históricos, hoy se sabe que sí, pero las plantas más modernas tienen este problema, que cada vez tienen mayor concentración de sustancia. También tiene que ver con diferencias de las semillas, también tiene que ver con diferencias de manipulación genética, y hoy se sabe que se pasó a tener porcentajes entre el 15 al 25% de tetrahidrocannabinol, cuando históricamente los porcentajes eran entre el 5 y el 8%. O sea que se llegó a cifras bastante tóxicas. Me ha pasado también en consultorio tener un chico con problemas y el padre al lado decir, lo que pasa es que este salame no sabe fumarse un porro, porque yo también fumé un porro, pero yo me fumaba un porro y no rompía todo como él. Bueno, ahí hay dos problemas. Uno, cómo se horizontaliza el padre con el hijo, tratando de encontrar una ayuda, y no ese es el mejor camino. Y la segunda, lo bueno es que está con el hijo en el consultorio. Y la segunda es que la marihuana probablemente de hace 20 o 30 años atrás no tenía ni la mitad del poder para romper todo que tiene la marihuana que en general se vende hoy en Buenos Aires, en Mar del Plata o en cualquier otro lado. Este es el cuadro del equilibrio del cannabis entre los componentes tóxicos y los componentes que son una esperanza para varios campos de la medicina, que es el cannabidiol. El cannabidiol, como pueden leer allí, tiene acciones hasta neuroprotectoras, sin efectos adversos sobre la cognición. Pero lamentablemente, el tetrahidrocannabinol tiene un efecto tóxico muy relevante sobre el cerebro. Ahí están las fórmulas, y esta es la ruptura del equilibrio. Este es el problema más grande que tenemos hoy en salud pública, que es que la mayoría de los componentes tóxicos están en este desbalance. Este desbalance crea el efecto psicotóxico que vamos a relatar en mayor detalle. Esta es una palabra derivada de basura, o scan, vino
de Holanda en la década del 80, se usa muchísimo, tiene una alta concentración de tetrahidrocannabinol, o sea del tóxico, y una baja concentración de los componentes buenos. Y el problema está acá, el problema está en que el cerebro, donde ven ustedes ese haz grueso rojo, ese es el haz que nos da la motivación, que nos da la recompensa, nos da el deseo a los mamíferos. Ese es un cerebro de rata. Ya desde chiquito se puede ver en los pequeños mamíferos estos, y acá se ve el circuito de recompensa, que es el circuito donde se encuentran los receptores. Nosotros tenemos receptores en el cerebro para la marihuana. Se llama sistema endocannabinoide, de cannabis cannabinoide. Y estos receptores son tocados y estimulan o gatillan el disparo hacia el mecanismo de recompensa humana. Por eso empieza a hacerse deseoso volver a fumar marihuana. Esta es la presidenta actual del Instituto Nacional de Drogas de los Estados Unidos, y fíjense, esta es la única diapositiva un poquito larga, pero esto está extraído de una conferencia de ella. Habla de que las alteraciones en la química del cerebro tardan en revertirse, modifican estados de ánimo, estados cognitivos, y una vez que logran secuestrar el sistema de recompensa, hacerse dueños, dice ella, altera en más las funciones del placer. O sea, un joven tiene más placer con esto por ahí que con un acto sexual. Tiene más placer con esto que con hacer un gol, que con hacer un try, que con divertirse con un grupo de amigos en una montaña, etc. O sea, puede buscar un mayor placer. Y funciona en menos el lóbulo frontal, que es el lóbulo que más nos ha distinguido de las otras especies de mamíferos con lo que tiene que ver con la conducta ético-social. El problema está que esta diapositiva no es para que la lean, porque está en inglés y es muy grande la cantidad de información que tiene, sino que es para mostrar que existen vulnerabilidades previas en el cerebro del adolescente. ¿Por qué? Porque todavía se está neurodesarrollando. Entonces, una neurona que está haciendo sinapsis en diferentes circuitos, está tratando de mielinizarse, de acelerar los procesos cognitivos, está tratando de buscar un equilibrio entre diferentes zonas del cerebro, empieza a grabar en su memoria este tipo de mecanismos, y eso puede hacer que haya una memoria celular que luego lo vuelva más vulnerable hacia diferentes sustancias. Entre ellas, no es la única, por supuesto, también aparece la marihuana. Otro de los mitos sobre la marihuana es el tema de si produce o no síndrome de abstinencia. Aquí pueden ustedes ver, dividido en ausente, leve, moderado o grave, si es 3 cruces, que el fuerte de la marihuana está sobre el impacto en el cerebro. Porque si ustedes miran, síntomas fisiológicos en abstinencia pueden no dar. El paciente o la persona deja de consumir y no siente ese malestar que siente, por ejemplo, con el alcohol, la abstinencia del alcohol o de la cocaína. Pero sí provoca muchos síntomas cognitivos. Y esos síntomas cognitivos pueden incluir desde depresión hasta delirio. Un poco de síntomas conductuales y un registro subjetivo de malestar que los va a llevar a tratar de volver a conseguir la sustancia. Y esta es la segunda parte que yo les decía más importante de la charla, que tiene que ver con explicar qué es un medicamento. Porque si vamos a hablar de la parte buena que nos puede dar la marihuana, tenemos que saber qué es un medicamento, porque parece ser que en el imaginario de mucha gente, decir que la marihuana se usa en medicina, imaginan por ahí que hay sectores con asientos donde uno se sienta y fuma marihuana, o la inhala. No es eso, por supuesto, en toda la gente, pero me han llegado a preguntar ese extremo. En realidad,
La marihuana, lo que se refiere con esto es que cada vez que uno hace un medicamento, habla de lo que es un medicamento, sabe que hay un fármaco o principio activo, sería el que hay que extraer de la marihuana, que tiene que ver con el sistema de los cannabiloides y no con el sistema de los tetrahidrocannabinol, que es el tóxico, y acompañarlo de una dosis comprobada, primero en animales, en fase 2, y después en fase 3 en voluntarios, y después en fase 4, para luego después salir al público. De hecho, no sé si habrán leído en los últimos días que la Universidad Nacional de La Plata la Facultad de Medicina tomó la marihuana con presupuesto del CONICET y están investigándola como analgésico en oncología, que esto ya se conoce, el buen efecto analgésico puede tener en oncología. Y cuando termino de leer, dice, actualmente aparecería como una tercera o cuarta opción debido a el efecto adictivo que tiene. Aparecería como una opción. Pero claro, yo les pregunto a ustedes, ¿les gustaría que sus hijos o sus queridos fumen opio? Sin embargo, todos consumimos opio como uso medicinal, porque si tenemos diarrea usamos una loperamida, si tenemos un dolor muy fuerte nos dan un analgésico opiáceo, pero eso no quiere decir que nos fumemos opio. Esta es la gran confusión entre fumarse un porro y el uso medicinal. El uso medicinal ya está aprobado. Hay un fármaco en España aprobado que lo compras en la farmacia que es para espasticidad. Hay investigaciones que vamos a ver diversas en esta segunda y última parte de la charla. Pero el mismo sistema que les mostré en el cerebro, está este sistema endocannabinoide. Fíjense la cantidad de funciones que tiene. Por eso es la parte buena, aislada e investigada en el tiempo, puede llegar a traer esto. Es decir, beneficios en diferentes enfermedades. Y hay muchos estudios que se han publicado y se siguen publicando para encontrar los mejores usos de la parte buena de la marihuana. O sea que ojalá ustedes sean agentes de salud, que esta es la idea, en la comunidad, reproductores de esta idea, porque están los que condenan a la marihuana y los defensores acérrimos de la marihuana, que generalmente son los que la fuman, y que tratan de ocultar o disfrazar un poco esto, que sigue en constante investigación. De hecho, yo recibo en la parte nuestra, cerebro, recibimos trials, o sea, estudios de investigación sobre el sistema endocannabinoide para protección de Alzheimer. Y sin embargo, al mismo tiempo, paradójicamente, atiendo 20, 30 chicos que no pueden más que repetir porque no pueden estudiar debido a la marihuana, a los porros que se fuman todos los días. Es muy fácil, no hay nada raro, está todo confundido. La confusión, por supuesto, llegó a la ley. La ley trata de encorsetar y mejorar las cosas. Se prohíbe en Estados Unidos el uso. ¿Por qué se prohíbe? En el 2005 se prohíbe. Porque en California empiezan los clubes de cannabis. Y los clubes de cannabis son un problema para la policía, ¿no? Porque allí ven que venden droga, se trafican otras drogas, se empieza el uso indiscriminado de semillas, las plantaciones en las casas individuales, etc. Y tratan de prohibirlo. Dura un tiempo. O sea, esto es un fenómeno que trascendió. En Cartagena, en noviembre, fue a un congreso de neurociencias, y charlé y cené con el presidente del comité como honor a bordo, pero de Barcelona, de España. Más de 100 clubes canábicos en Barcelona. En Mar del Plata hay 4. ¿Cuántos habrá dentro de 5 años? ¿Y qué le queda a él? Me decía, con los clubes canábicos, donde ellos saben, tienen gente y saben que se venden otras drogas y las cuestiones que tienen que ver con eso, regularlos. El plan que él presenta en el Congreso es una regulación de los clubes canábicos. Es decir, hacia eso vamos, hacia tratar de regular clubes canábicos para que estén más cerca de los usos no perjudiciales o tóxicos de la marihuana. Bueno, la marihuana es un gran negocio. No sé si sabían ustedes, si leen libros sobre tabaco y la historia del tabaco,
El tabaco, por ejemplo, en la Argentina corrió al virreinato del Río de la Plata hacia las plantaciones en la Mesopotamia. O sea, mueve gobiernos. Ya saben ustedes que la marihuana hoy es un negocio de miles de millones de dólares, absoluto. Ni les cuento las cosas que nos enteramos en Cartagena sobre esto y la verdad de los submarinos que llevan drogas al medio del océano y de ahí van para México y Estados Unidos o para Europa. El negocio mueve unos 300.000 millones de dólares por año. Me decía este hombre de Barcelona que recibían en el puerto de Barcelona, es el segundo puerto más importante de Europa, 3.000 containers por día. Es imposible para ellos controlar con los más modernos escáneres 3.000 containers por día. O sea que ya es un hecho que la droga entra a Europa, ¿no? Generalmente viene de Afganistán. Es una de las partes que más le llega a Europa. Bueno, esta es una de las consecuencias, es un ejemplo muy lindo de las consecuencias. Ustedes saben que ya está aprobada en Colorado y en Washington, en Estados Unidos. Entonces, hay quien hace su negocio. Cada vez las golosinas y los snacks tienen más marihuana. Entonces uno hace una picada con amigos y se come unas papas fritas o se come algunos chocolates o alguna cosa y bueno, está un poquito excitadito, etcétera, pero por ahí no pasa de nada más que eso, pero los chicos van detrás de esas bandejas, etc. Entonces se publica en la revista más prestigiosa de pediatría del mundo, que es JAMA, el Journal de la American Medicine Association, pero en pediatría, la entrada de 14 casos de chicos entre 1 y 3 años con síntomas de somnolencia, estupor, coma, desorientados o delirando por comida de galletitas, budines, caramelos con marihuana, que son las presentaciones más tentadoras para los niños. Hay sociedades de Estados Unidos que combaten esto constantemente, así como hay club canábicos, constantemente están detrás de esto. Ahí habla de una SMART con una madre desesperada que está tratando, y la FDA también, las entidades regulatorias están tratando de que esto, de tratar de encorsetarlo. Es una importante historia. Esto ayudó a una cosa, al tema de la multidroga. Marihuana junto con cocaína, junto con opio, etc. Este hombre era un actor muy querido en Estados Unidos por su personalidad, etc. Y su caso toca muy de cerca, como siempre sucede, ¿no? Bueno, esto es un poco del folclore casero en Canal 5, la cajita feliz ofreciéndose para plantar en la casa. Esta es la revista THC. Cuando esta revista empezó era un pasquín. Hoy tiene una mejor edición que las mejores revistas, Caras, etc. Se vende cada vez más, ustedes la van a ver en cualquier kiosco, THC, y a mí me llegó mucho porque tenía una nota sobre mi ciudad, entonces la compré a la revista, porque decía la creciente ola del cannabis medicinal, y unas fotos sobre las plantaciones en las casas, escondidas, viveros, los clubs canábicos en Mar del Plata, la Copa Canábica del Mar, que se hace todos los veranos, ahí están en la peatonal con banderas. O sea, esto es una realidad absoluta que ya está entre nosotros, ¿no es cierto? El tema de la prohibición, Uruguay y la marihuana. Uruguay lo está reviendo ahora con el tema del cambio de presidente, con Tabaré Vázquez, que es médico. Fue muy fustigado por la Organización Mundial de la Salud, y bueno, es un tema importante. La ley venía acompañada de muchas cosas que todavía no se han hecho, sería importante que se hagan y ver qué resultado tiene. En otros países del mundo no ha tenido mucho éxito la liberación, como sucedió en Holanda. Algunos están en revisión, otros la defienden, y creo que se van a escribir muchas páginas en los próximos 5 años o 10 sobre ese tema. Y terminamos con lo que sí sabe la ciencia y sabe el cerebro, que es los estadios de impacto del cannabis en cualquiera de nosotros si fumase cannabis. El primer uso, que es el uso que yo les decía de vez en cuando, tiene un patrón recreativo. El segundo ya se llama periodo amotivacional y es el que más nos interesa a nosotros, sobre todo en los primeros estadios donde podemos todavía actuar, y los grandes cambios que vemos,
como van a ver ya se ven en neuroimágenes, y después los otros dos lamentablemente ya son de asistencia en consultorio, porque ya están desencadenados los cuadros depresivos o lamentablemente psicóticos. La recreativa entonces es una etapa sin alteración de la voluntad, pero comienzan los cambios internos en la neurona, cambios plásticos, la neurona se la banca, digamos, aguanta lo que puede, y la persona empieza con los razonamientos que favorecen el gran placer que le provoca, ¿no? Todo el mundo fuma, no es un problema, hay uso medicinal, hay hallazgos científicos a favor, y se puede sostener la actividad laboral o intelectual porque no hay impacto, como decía, todavía de significancia. El tratamiento en los jóvenes, bien grande y único, porque en esa etapa es donde uno tiene que hablar seriamente y poder darle mucha información, si es importante también llevarlo a una consulta médica para que se le explique todo esto y tratar de ver si tiene otros estímulos y ver también con quién está la persona, cómo está consumiendo, qué tiempo de consumo tiene, etc. La etapa que yo les decía que empieza la complicación. ¿Por qué? Porque impacta en la voluntad, porque ya hay alteración funcional, que se la podemos ver y también la podemos medir. Acá nos dedicamos mucho a eso, y tenemos la prueba de esto, prueba que aparece en la clínica con los síntomas que tienen los pacientes: pérdida de interés hacia las cosas, apatía, pasividad, los padres ven que el chico se despierta muy tarde o que ya pierde la noción de su rendimiento, menos energía, menos productividad, fatiga fácil, también irritabilidad fácil, baja concentración, y empieza a haber un cambio en el aspecto de la persona, no una cara muy feliz, no una higiene muy importante, y empieza la preocupación por obtener de alguna u otra forma el cannabis. Acá se ve cómo empiezan las neuroimágenes funcionales a mostrar la disminución del metabolismo cerebral, la disminución de la oxigenación cerebral. Este es un cerebro con mucho consumo diario durante mucho tiempo. Y acá, como ustedes ven, se muestra cómo afecta todas y diferentes regiones del cerebro y el impacto que da: memoria, atención, velocidad de procesamiento de cualquier tipo de información, equilibrio también. Aumenta el tema de la posibilidad de ataque de pánico, también la de pensamiento paranoico, ¿no? O de desconfianza, porque va sobre vías vinculadas con la psicosis, deterioro en la coordinación de los actos, en la toma de decisiones también. Esto lo saqué del Congreso en Nueva York el año pasado, que la mostró un especialista que tiene una clínica de internación de marihuana, donde me pareció brillante porque es mucho lo que nosotros nos pasa con los jóvenes, empiezan a apuntar hacia abajo. El que estudiaba medicina después dice: no, voy a quedarme con una carrera un poquito más corta, quizá kinesiología, y después terminan trunca por ahí la carrera y empiezan a reemplazar la recompensa por, estoy hablando de consumos importantes y de consumos diarios. Después viene lamentablemente la etapa depresiva, que es muy parecida a la depresión que todos pueden conocer, y la etapa psicótica. Con respecto a esto, yo les quiero decir, que lo dije al principio, hay tres factores para no asustar. Primero, tiene que haber una susceptibilidad genética, pero todos podemos tener familias con genes que tengan enfermedad mental. Después tiene que ver con un consumo heavy, un consumo pesado y durante mucho tiempo. Y tercero, lo que habíamos contado, el tipo de semilla, el tipo de planta, que lamentablemente los jóvenes no saben cuál es. Acá muchos estudios de metaanálisis, pero para que vean cómo está esto estudiado en los países como Holanda, etc., 15 años de seguimiento, más de 45.000 conscriptos, los que usaban cannabis diariamente tenían hasta 6 veces esquizofrenia. Acá están los efectos tóxicos que puede tener, en vez de los que habíamos hablado, que medicinalmente se puede también tener. Generalmente provoca irritación y congestión en los ojos. Esto ustedes saben que en los clubes canábicos lo usan como una identificación.
e incluso los dibujos de los personajes son con ojos rojos. Boca seca, disminución de la presión intraocular, piel, sensación de frío o de calor, incremento de la taquicardia. Riesgo de ataque cardíaco en la primera hora después de fumar la droga, demostrado un aumento de 5 veces con respecto a controles normales. Y esto aumenta más en ancianos. Una cosa que hemos aprendido es que los jóvenes consumen marihuana para poder seguir tomando alcohol. Esto lo hacen todas las noches, en la previa habitualmente, o si no en el boliche. ¿Por qué? Porque inhibe el reflejo del vómito, inhibe el vómito, la marihuana. Por eso volvemos a la parte buena, se está investigando como antiemético, porque fíjense que tiene un costado muy importante en oncología. Buen analgésico, un efecto sedativo y un efecto antináusea. Y esto es lo último, que es fresquito, salió hace unos días en una revista psiquiátrica de alto impacto, que es muy interesante, las falsas memorias. ¿Vieron cuando pasa un tiempo y recordamos algo y lo recordamos torcido? Es un mecanismo de nuestro cerebro que empieza a perder la fidelidad del recuerdo. Bueno, este estudio demostró que los consumidores habituales de cannabis tenían una disminución de una serie de sectores del cerebro que están vinculados a la calidad del recuerdo y entonces tenían más falsas memorias. Lo que les quería mostrar también es que ¿quién escribe estas cosas? Ningún conflicto de interés y el gobierno de España lo paga, para que no crean que son laboratorios o cosas raras. Bueno, en conclusión, tenemos una droga de alto impacto en el cerebro que ha demostrado que es adictiva. Lamentablemente está difundido en forma masiva el consumo de plantas que tienen ambos componentes, o el que es tóxico y los que son una esperanza para algunas de las enfermedades para uso medicinal. Pero hoy es un problema de salud pública, es un problema sobre todo en nuestra juventud, es una realidad. Es un tema que se va a definir mucho en los próximos 10 años, de la mano, ligado a la decisión de las políticas de salud de los distintos gobiernos de cada país. Nada más. Muchas gracias. Nos quedamos abiertos a comentarios o preguntas. Una pregunta sobre la diapo que pusiste de la noticia del 2005 de Estados Unidos. En una parte del párrafo me pareció leer que habían prohibido las autorizaciones médicas para inhalar marihuana. Sí, esto no sé si vieron la película hace poco que ganó un Oscar el protagonista, esta película del SIDA, ¿cómo se llama? Donde él empieza a buscar terapias alternativas porque él es HIV y es enfermo de SIDA. Eso que vos acabas de decir está reproducido en esa película, donde él va a México, busca algunas hierbas, probablemente algunas fuera de marihuana, busca diferentes vitaminas y hay muchas que no están aprobadas por la FDA. Y esto empieza, de la mano del SIDA, empieza a ser terrible. En Estados Unidos es un país en ese sentido muy fuerte en medicinas alternativas, en cuestiones por su difusión, por el emprendimiento que tienen económico. Es un público bastante compulsivo a la compra, el americano. Entonces, esto se había vuelto un descontrol porque empezaron a aparecer, por eso es muy buena tu pregunta porque apunta a uno de los dos puntos de la charla, que es el del uso medicinal. Habían empezado a aparecer los primeros trabajos serios sobre distintos usos de la marihuana, entonces toda una generación que estaba por ahí enferma y condenada, se lanzó como se muestra en esta película, y detrás de ellos iba la FDA, la policía, etc. Pero además fue en el gobierno de Bush, que Bush vivió como un gran triunfo cuando logró en el Congreso
que se prohíba el uso de la marihuana, porque era su tipo de política republicana. Imagínense los republicanos lo que le decían a Bush: ¿qué es esto? Esto es un desastre, esto es un descontrol. Así que es muy interesante la pregunta y parte de la historia de recién. Y a partir del 2005 se prohibió y hoy está prohibido. No, y se empieza de a poco, como suele pasar en los Estados Unidos, estados empiezan a ser punta de lanza. Y logran en Colorado, logran aprobarla. Y logran en Washington aprobarla. Con lo cual hay 5 o 6 estados que están casi aprobándola. O sea, cuando yo le dije a este funcionario de Barcelona, tengo la sensación de que esto es una batalla perdida, la de la marihuana, en el sentido de la difusión, me miró como diciendo: chocolate por la noticia. O sea, lo que las políticas de salud van a hacer es tratar de bien llevar un fenómeno que ya es un hecho. Lo peor que nosotros podemos hacer es ponernos a pelear de la forma, por ejemplo, que se pone Feynman, con ese que se va a la misma altura que el chico con la maceta y la cajita feliz. O sea, lo que hay que hacer es dar información médica, buena legislación y responder además con las obras y las cosas que se dicen, porque Mujica hizo una ley, creo yo, probablemente asesorado por muchos profesionales, pero a mí me consta que una de las cosas que iba a hacer era dedicar un montón de hectáreas para sembrar marihuana, para que haya marihuana, para que el gobierno la pueda dar, porque cuando no existe en farmacia y está legalizada, ¿dónde la buscas? En otro lado. Y en el otro lado te van a dar la semilla que ellos quieren. Si te doy una semilla que es mucho más adictiva, vas a comprarme mucho más. Ni una hectárea plantearon todavía en Uruguay, el gobierno. Y ustedes saben que los argentinos pasan a Uruguay y no tienen problema, porque te encuentran marihuana encima y nadie te mete preso. O sea que ahí abre una puerta complicada. Por eso los países generalmente en vía de desarrollo tienen que tener cuidado cuando hacen leyes que después no pueden acompañarse de algunas políticas sanitarias de impacto. Una pregunta. Sí. ¿Qué relación o nivel, digamos, en comparación el deterioro del consumo de marihuana puede ser con respecto a el avance del tiempo? Así como mi cerebro no funciona igual cuando tengo 20 años que cuando tengo 50, digamos... ¿cómo, en los años de consumo decís? Claro, ¿cómo medir eso con respecto a, por ejemplo, el estrés? El estrés me afecta también mi rendimiento, la vida sedentaria, el paso del tiempo. Es decir, yo a los 70 años también mi cerebro va a tener un deterioro llevado por el paso del tiempo. En relación, ¿dónde está la marihuana con respecto a eso? Digamos, ¿cuánto más viejo me voy a volver por fumar marihuana o cuánto más tonto? Bueno, te contesto en la misma línea de tu buena pregunta. Cuando uno viene un paciente y te dice: doctor, ¿qué puedo hacer? ¿Qué pastilla puedo tomar para cuidar mi memoria? Nosotros, ¿qué le decimos? Lamentablemente no hay hoy una pastilla para mejorar o cuidar el Alzheimer para el tipo normal. Pero sí podemos hacer mucho por usted. Por ejemplo, usted puede hacer ejercicio, puede hacer, cuidar su colesterol, etc. y puede no fumar. Lo mismo te lo traslado para la marihuana. La marihuana estaría, por todos los efectos tóxicos que tiene, siendo un factor más deleterio para ese cerebro, por estos factores tóxicos que tiene. Y en el tiempo va a pesar mucho la frecuencia de consumo y la susceptibilidad del sujeto y también su epigenética. Chicos más o menos aceptados por los grupos para arriba generalmente no son los usadores habituales. Generalmente se ven en familias más centrífugas y en chicos que tienen algún tipo de conflicto. Generalmente chicos sanos buscan más el deporte, todo, y si la usan a la marihuana, la usan como recreacional. Pero los problemas los tenemos y los encontramos habitualmente en familias disfuncionantes y vinculado también a la epigenética. No sé si contesto. Un joven inteligente, adulto, una persona joven, inteligente, adulta, trabajadora, que piensa que fumando 2 o 3, como el cigarrillo común, que hay gente que puede tener un control
¿Puede, posible, como la marihuana, tener un control? Sería lo más deseable para muchos. Pero no. Sería no. Hay algunas personas que consumen marihuana en forma controlada y cada tanto, y tienen el efecto que puede tener ese efecto en el momento y nada más. El problema que yo mostré es que está demostrado que la marihuana, con el tiempo, tiene más probabilidad de tentar al sistema de recompensa del cerebro. O sea, es todo, cada vez que vos consumís tenés cierto riesgo. Si la persona, como usted dice, tiene una buena genética, es una persona con una cantidad de cuestiones procognitivas resilientes, o sea, buenas, su posibilidad va a ser mejor. Lamentablemente, la gran mayoría no lo es. No, pido disculpas si lo dije, pues yo llegué tarde. ¿Es verdad que se incorporan con el consumo alcaloides? Sí, o sea, en las plantas tienen 56 sustancias tóxicas, entre ellas hay muchos alcaloides, 56 sustancias tóxicas reconocidas, o sea, psicotóxicas, tóxicas para el cerebro. Hay mucha relación entre algunos cánceres y marihuana también, por los tóxicos, y paradójicamente se está investigando, como decía, la marihuana contra el cáncer, como por ejemplo contra el cáncer de cuello de útero. Marihuana. Perdón, sobre el comentario que usted, doctor, acaba de hacer. Yo soy abogada y la semana pasada escuché, con todo esto del año electoral, una legisladora por el PRO, y por eso también me acerqué a estas charlas, yo es la primera vez que vengo, porque ella habló, estaban debatiendo en el Congreso sobre la despenalización del consumo de marihuana y de cocaína, que no es poca cosa. Y más allá de las propiedades que usted nombró y que ella también nombró sobre la marihuana a nivel dolencias para los enfermos de cáncer y también analgésica para otro tipo de dolores, ella dio una referencia que no dijo tampoco cuál fue la fuente de información, y dijo que había un grupo de científicos que estaban estudiando porque posiblemente el clorhidrato de cocaína, que es el nombre científico que se le da a la cocaína, serviría para curar cánceres. Usted recién se refirió a la marihuana. Le vuelvo a repetir, yo soy abogada, ejerzo la profesión y escucho de una persona que está en el Congreso, sentada, que me dice eso. Me acerco a la fuente, que son los médicos. Yo a la charla de cocaína, lamentablemente no la tuve, no vine, y quisiera saber qué hay de real, porque a veces por juntar votos se puede decir una aberración. Ustedes, creo que la observación es interesante para hacer un ejercicio grupal. Los invito a pensar en el problema de la cocaína hoy en el mundo y el lugar que ocupa la investigación de la cocaína en el campo de la medicina. Sería como decir algo menor al 5% versus un 95% vinculado a... Por eso cuando dicen que el alcohol y el cigarrillo matan más que la marihuana, tienen razón. Por supuesto que tienen razón. Pero la marihuana está mostrando en las estadísticas, por ejemplo, una estadística muy interesante en España sobre accidentes de tránsito y marihuana, cada vez más vinculación, porque la marihuana, como yo mostré, disminuye los reflejos, disminuye la velocidad, y los muchachos en España la consumen a diario, se van de tapas, fuman. No dije acá el término que les dicen en Barcelona, que es interesante, me lo olvidé, en la etapa amotivacional. Saben que en Barcelona le dicen pasotas. Pasota porque aparece el joven en un bar de tapas en el primero, ya fumado, fuma otro, no tiene motivación ni sabe muy bien dónde va, y va a otro bar, y cuando le preguntan, le dicen ¿qué vas a hacer? Todo, y dice, no, acá seguimos a tomar algo, pasa la noche y no pasa nada, pasa la noche fumando, y empieza el otro día y generalmente arranca de nuevo, y le han puesto ese apodo, pasota, que me parece
brillante para describir esa etapa que es la amotivacional plena, donde secuestra la condición más linda que tenemos los seres humanos y que nos diferencian de los otros mamíferos, que es el deseo. El deseo se vuelve, en las drogas, se vuelve dueño de la droga. O sea, se desea la droga. Él captura, secuestra el mecanismo de recompensa. El adicto hecho y derecho se levanta y el cerebro le dice: hello, me falta algo, lo necesito, así vas a estar bien. Y empieza a planificar el día buscándolo. Un adicto moderado empieza a tratar de hacer las cosas en su día, pero tiene esa búsqueda, sin estar más. Todos nosotros hemos puesto a dieta. ¿Vieron cuando uno disfruta y le aparece el hambre y se quiere dirigir a la heladera y no? Las harinas son muy adictivas, tienen un mecanismo parecido. Y porque la harina, porque es rápida, la glucosa se transforma, nos da gran placer, nos seda, nos es ansiolítica, imita mucho ese mecanismo. La marihuana es mucho más, la cocaína más. Son mecanismos del circuito de recompensa, es dopaminérgico. Por eso Nora Volkow, la presidenta, lo dice tan claro, porque ella sabe que cuando está secuestrado disfruta mucho más, y es lamentable, disfruta mucho más drogarse en una habitación que tener una relación sexual plena, el joven, o que tener un gran logro con una materia, o con una carrera, o con un trabajo. Lamentablemente el que ya está adicto le pasa eso. Bueno, por razones de tiempo y del partido de River y todo, lo dejamos aquí. Muchísimas gracias.